Muchas gracias, muy amables por la invitación a departir con ustedes algunos temas fundamentales de la contratación pública estatal colombiana. Muchas gracias al canal y sobre todo a la Asociación Colombiana de Derecho Administrativo. En relación con la primera pregunta que ustedes me formulan, ¿cuál es el régimen jurídico del contrato del Estado en Colombia en una visión de inversionistas? Y sobre todo con la aclaración que me hacen de que sea una respuesta elemental para quien no conoce la contratación pública, pero desea venir al país a realizar inversiones, rápidamente les indicaría lo siguiente. El régimen jurídico de la contratación pública colombiana es un régimen jurídico complejo. Es un régimen jurídico que tiene varios aspectos y varia normatividad y principios diferentes aplicables. Si ustedes me permiten, y de manera rápida como lo exige la respuesta, les diría que tendríamos tres regímenes jurídicos que juegan eventualmente de manera conjunta, y quien esté interesado en participar en procesos de contratación en Colombia, pues debe hacer clara diferencia de ellos para saber exactamente cuáles son sus reglas, cuáles son sus principios, cuáles son sus exigencias normativas. El primero es el régimen jurídico propiamente de la contratación pública estatal, que está contenido en la famosa Ley 80 del año 93, en la Ley 1150 y en una gran cantidad de disposiciones de carácter reglamentario, pues que en su conjunto constituyen el Estatuto de la Contratación Pública de que habla la Constitución Política, y está dirigido a las entidades públicas a las cuales se refiere el artículo segundo de esa ley. Básicamente comprende todos los contratos que se celebren por parte de las denominadas entidades estatales, que serían todas aquellas que hacen parte de la administración pública, y adicionalmente algunos organismos que el mismo artículo segundo de la Ley 80 establece que tienen la capacidad suficiente para participar en el tráfico jurídico sin ser personas jurídicas, pero de todas maneras comprometiendo a la persona jurídica nación, o la persona jurídica departamento, o la persona jurídica municipio, es decir, dentro del ámbito dentro del cual se encuentran ubicadas. Ese diríamos que es el primer régimen jurídico, con unas características muy particulares, en el sentido de que tiene unos procesos de selección, un principio de legalidad muy exigente, muy fuerte, en relación con el cual se deben agotar los procesos de selección de las mejores propuestas que atiendan el interés público general de acuerdo con las necesidades de la administración. Si bien es cierto, la caracterización del régimen jurídico de la Ley 80 y de la Ley 1150 se funda en la existencia de unos procedimientos de selección de orden público sujetos a principios del derecho administrativo, también encontramos la posibilidad de dictar actos administrativos generales y particulares, que es característico de un procedimiento y de un régimen jurídico especial sujeto a unas reglas y a unos principios. Sin embargo, debo hacer mención a que, si bien es cierto, este régimen jurídico tiene esa característica, de todas maneras, en tres de sus disposiciones, el artículo 13, el artículo 32 y el artículo 40, vincula los procesos de contratación y el régimen jurídico propiamente del contrato al derecho privado, lo cual nos permite sostener que, no obstante ser un régimen jurídico especial el establecido en este marco normativo, de todas maneras es un régimen jurídico de carácter mixto, en cuanto que el operador debe darle aplicación al Código Civil y al Código de Comercio. Es una situación muy particular, muy interesante, que parte de un hecho inevitable: nuestro legislador no inventó el contrato. El contrato es parte de la historia jurídica de la humanidad. El segundo régimen jurídico es el establecido específicamente por el legislador para determinadas entidades públicas, excluyendo la Ley 80 del año 93 y ordenando que esas entidades se remitan exclusivamente al derecho privado. Y cuando hablamos del derecho privado, estamos haciendo referencia al derecho civil y comercial, principalmente al comercial y civil, que sería el régimen jurídico propio de la actividad de los particulares.
Estas entidades han sido perfectamente determinadas por el legislador, se encuentran excluidas expresamente en el artículo 14 de la ley 1150 y ellas deben operar básicamente aplicando las estructuras jurídicas propias del derecho comercial y derecho civil, aplicando igualmente, según el artículo 13 de la 1437, principios que garanticen de todas maneras el interés general que está involucrado en todo este tipo de contratación. Pero en esencia, deben aplicar es el derecho privado. Entre esas, encontramos regímenes jurídicos como el de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, régimen jurídico de los hospitales, régimen jurídico de las empresas de servicios públicos con algunas muy particulares y excepcionales situaciones de restricción donde operan eventualmente reglas de carácter excepcional en los marcos de la ley 142 y 143 y algunas otras entidades que aparecen señaladas expresamente. Para aplicar este régimen se requiere expresa remisión del legislador, de lo contrario entendemos que se aplica la ley 80 del año 93. Y en tercer lugar, viene el régimen jurídico que se acepta en el ordenamiento jurídico colombiano de la contratación pública, que es el establecido en el orden convencional, en tratados y en acuerdos firmados por el país, compromisos internacionales del Estado colombiano, principalmente a través de tratados de inversión, en los cuales, y algunos otros, los TLCs y otro tipo de convenios de carácter comercial que vinculan y obligan para efecto de la selección de contratistas, establecen principios particulares para proteger la inversión y que en últimas pues es un régimen jurídico especial que no está excepcionado por la ley colombiana, que está protegido por los tratados internacionales. Su protección deviene fundamentalmente del texto mismo del tratado, del hecho de ser un tratado y adicionalmente de la protección que tiene todo tratado a partir de la Convención de Viena del año 69 sobre el derecho de los tratados, artículos 26 y 27. Yo no le puedo poner al cumplimiento de un tratado de inversión la ley 80 del año 93 y sus principios. Debo privilegiar, en virtud del principio de especialidad y de aplicación directa del tratado, pues los principios y las reglas contenidas en el tratado correspondiente, ¿sí? Y en el marco jurídico del derecho internacional. Estos son en esencia los tres regímenes jurídicos que ustedes me consultan. Haré alguna caracterización muy particular de cada uno de ellos, pero en fin, considero que es lo pertinente y lo más elemental que cualquier inversionista debe conocer si se acerca al territorio nacional. Muchas gracias.